hermanos, los que nos sintonizan. Sé que cuando uno comienza a grabar, ¿verdad? Manda la notificación y el tema, pero inmediatamente que escuchamos Apocalipsis, muchos de nosotros evadimos esos temas porque son pesados, porque, pues, decía un pastor, nos da miedo escucharnos, nos da temor. Entonces, pues no, que no sea así, sino que el hecho de estar dando a conocer estos temas es para poder aprender, para poder instruir a los demás, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en que si no se arrepienten, como decía la pastora Silvia, si no se arrepienten, pues van a quedarse a todos esos sufrimientos, ¿no? En cuanto a todo lo que hemos estado viniendo hablando de las trompetas, son acontecimientos que no en su totalidad están, pero algunas trompetas ya están activadas, no en su totalidad como lo vimos en la clase anterior, que lo mencionaba el apóstol Sergio Enríquez, que no en su totalidad, pero sí unas ya están activadas, y mencionaba él que algunas trompetas activaban a las primeras y así. Entonces, hoy vamos a ver un tema que es pesado, porque Apocalipsis es revelación, es pesado. Si nosotros nos ponemos a imaginar o a pensar en la vida de Juan, en cómo le fue revelado, muchas veces de los ministros dicen, pues es que yo no he tenido revelaciones así tan padres, tan graves, ¿no? Y dicen, yo quisiera poder tener esas visiones, pero si nosotros nos vamos al contexto de Juan era en ese tiempo que él recibió esta palabra de Apocalipsis, revelación, él se encontraba en la cárcel de Patmos, y mencionaba, leía que decía que en ese tiempo les ponían cadenas en las manos y les ponían cadenas en los pies, y dice que no, hasta así, el día que ingresaban a la cárcel y al día de su muerte no se cambiaban, no se bañaban, no podían ir al baño, sino que ahí mismo, si hacía del baño, pues ahí estaba junto a todo lo sucio que aloja, o que cuando el cuerpo ya tiene ganas de ir al baño, ¿no? Entonces es una situación en la que fue deshonrosa para él, ¿no? Pero el amado Dios, nuestro amado Dios, le dio ese privilegio de tener este tipo de revelaciones. ¿Pero a causa de qué? Pues de un proyecto que Dios ya tenía, todo este cumplimiento, pero fue de gran bendición, pero a la vez Juan, pues se encontró en una situación crítica, que yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría pasar, ¿verdad? Para poder recibir, y ya cuando vemos ese contexto, pues dices, ay no, sí, Juan, qué valiente, ¿no? No se rindió, siguió, y aún así hay cosas impresionantes que él se cayó, que él tuvo que guardarlas en su corazón porque no le fue permitido expresar. Hoy vamos a ver los dos testigos, Apocalipsis 11, 1 al 2. Y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y a ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a leer en traducción lenguaje actual. Luego me dieron una regla de madera para medir, y Dios me dijo, ve y mide de mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí, pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque ese espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años. Por primer punto vamos a ver qué significa caña. Segundo punto, vamos a ver por qué los va a medir.
¿Sale? Ahora que pase la pastora con el capítulo 10, ella va a explicar quién es ese ángel, ¿verdad? Pero vamos con el contexto, porque en el versículo 10, en el capítulo 10, dice que está hablando de un ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro, y era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y de ahí se empieza a desarrollar un contexto en lo cual la pastora lo dará. Entonces, en el capítulo 11, ese mismo ángel le da a Juan esa vara de medir. Caña en el concordancia Strong significa cálamos, incierta, caña, planta o su tallo de una planta similar, pluma para escribir, caña. Caña, esta era una planta real, el calanis o caña, dulce, que por su forma y por su largo llegó a ser usada como medida. Ver Ezequiel 43, vamos a Ezequiel, por favor. Vamos a ver que también en esta menciona la caña. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Él estaba a la puerta, ¿verdad? Si nos vamos al título, dice una nueva ciudad, un nuevo templo. Entonces aquí vemos que esta manifestación de esta caña se usaba para medir, para usar medidas, para que ellos pudieran construir templos, pudieran construir lo que nuestro Señor Jesucristo o lo que el Padre les mencionaba. Vamos a seguir leyendo, y en el versículo 5 se dice que el largo de esta caña era de 6 codos de a codo y palmo menor, o sea, 6 codos y 6 palmos, casi 11 pies, como 3 metros. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo es que ahorita lo estamos viendo medicionalmente, cómo medían ellos. Y ahorita vamos a ver el significado que Juan, él entendió al decir que él midiera, que el ángel le dijo, mide, pero vamos a ver a qué se refiere espiritualmente esa medida. Entonces podemos ver cómo ponía la caña, ¿verdad?, para medir lo largo y lo alto. Dice, midió el espesor del muro, tenía una caña y una caña de alto. Vemos aquí. Entonces midió el ancho de la puerta hacia el interior y tenía una caña, los constructores del templo. Si nosotros nos ponemos a leer de Ezequiel 40, podemos ver el templo de Ezequiel. Solo es un ejemplo para que puedan ir viendo. Dice, Juan se le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Vamos a ver el contexto en lo cual significa lo que el ángel quería que se midiera espiritualmente. Comentario bíblico Magiano. El designio de esta medición parece ser la preservación de la iglesia en tiempos de peligro público, o para su juicio o para su reforma. Los adoradores deben de ser medidos si hacen de la gloria de Dios su finalidad y su palabra su regla en todos sus actos de adoración. Los del atrio externo adoran de manera falsa o con corazones no afectos y serán contados con los enemigos. Dios tendrá un templo y el altar en el mundo hasta el final del tiempo. Él mira estrictamente a su templo. La ciudad santa, la iglesia visible, está pisoteada. Esta
llena de idolatría, infieles e hipócritas, pero las desolaciones de la iglesia son limitadas y será librada de todos sus problemas. Vemos, ¿verdad?, cómo esta caña en lo espiritual el Señor usa para medir a quiénes, a los adoradores, ¿verdad? En el ejemplo anterior vimos del templo, pero si tiene relación o habla del templo, ¿de qué personajes tiene que medir? Pues de todos los que están adentro, y uno de los principales que son los adoradores. Entonces, los adoradores constantemente, ahora en la actualidad lo vemos, son pesados. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero son pesados en todo, tanto en su vida, en sus pensamientos. El Señor nos pesa en todo, y así va a ser cuando se le dé la orden a Juan para que pueda medir. ¿En cuál templo? En el templo del que vamos a hablar un poquito más adelante. Dice: Dios nos da libre albedrío, pero Él lleva el control de todo. Vamos a ver de qué otras cosas Dios tiene el control. Aquí podemos ver que físicamente las medidas eran en el dinero, eran en medidas de longitud, en la caña, en la brasa, en el codo largo, en el codo corto. O sea, el Señor les decía cómo debían poner la mano, cómo medir. Esas son las medidas que habla en poder llevar la medición de la harina, del trigo y de todo lo que el pueblo de Israel llevaba, ¿verdad? Sus símbolos, el efa, el sea, el homer, el kaf. Entonces el Señor Él, así como nosotros tenemos nuestras medidas, que ahorita vamos a ver un ejemplo, también el Señor desde un principio puso medidas. Por ejemplo, en Éxodo 16 al 22, menciona cuando el maná caía del cielo y les daba la instrucción el Señor de cómo lo deberían comer. No lo podían almacenar. ¿Por qué? Porque se pudría. Dice: esto es lo que el Señor ha mandado, cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer significa una medida por cabeza, que si no me equivoco, leí que el gomer equivale a 3 kilos, me parece. Pero si ahorita encuentro la nota que hice, lo corregimos. Dice: por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y si lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros pocos. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró ni le faltó, al que había recogido poco, cada uno había recogido lo que iba a comer, ¿verdad? Una medida. O sea, el Señor tiene medidas en todo. Como vemos con el pueblo de Israel cuando lo sacó a Egipto, pues todo le medía. Igual si ustedes a mediodía aparecía o decía que la nube los iba siguiendo. Entonces el Señor maneja en todo medidas. Vamos a ver otro. Abigail, primera de Samuel 25:18, que todos nos sabemos la historia, ¿verdad? Cuando ella fue a interceder ante David para que no entrara a destruir, ¿verdad? Dice: entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre los asnos. Vemos cómo las medidas, ¿verdad? Ahí el Señor le dio la estrategia de cómo poder ir a parar la ira de David, porque iban a atacar. Entonces vemos cómo en cosas tan pequeñitas tiene medidas el Señor. Otro ejemplo, Belsasar, Daniel 5, del 22 al 31, dice: y la escritura que escribió es, aquí
el Señor estaba pesando a Belsasar. Dice, y escribió que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mené. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿De qué? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo fue pesado ese rey. Y vemos que en la actualidad, ahora vamos a ser pesados, vamos a ser, y constantemente somos calificados. Y así en el versículo, como menciona Apocalipsis, que más adelante habla de lo que les comentaba, de que ellos con esa medida se iba a medir cómo estaban espiritualmente los levitas, los que adoraban en ese templo, ¿verdad? Vemos otra interpretación, que es una transliteración del Aram, Mené, Tekel, Uparsin. El mensaje se interpreta así: contado, contado, pesado y pesados. Igual, Mené, Nina, Tekel, Sekel. En la concordancia Strong, propiamente pesado, cantidad medida. Libra, mina, tekel, ciclo. Concordancia Strong, persa rompió Uparsin. Para romper en dos, la mitad también puede ser mitad mina o mitad ciclo, ¿verdad? Y podemos ver cómo el Señor desde un principio y sigue, pero ya en este tiempo pues ya va a ser con más rigidez, con más fuerza, con más ira. ¿Por qué? Porque ahora sí, el Señor, como mencionaba en el capítulo anterior, que no se arrepentían, ¿verdad?, de sus hechicerías, lo que mencionó la pastora, de sus hechicerías, y aún así no se arrepienten. Y pasamos a otro capítulo y otra vez en esto concluimos que a pesar de todo lo que están viviendo y de todo lo que van a vivir, no va a haber arrepentimiento. Van a ser pesados, pero es tanta su maldad, la maldad que ahora con la tecnología, con todo lo que se está gestando, es mucha más la maldad. Y como mencionaban hace un momento, ya en las películas viene para que los niños, los adultos y los jóvenes empiecen a adoctrinar y ya lo veas como algo normal. Ya es algo que vas a decir, pues ya está pasando esto, pero lo veo normal, porque pues ya han estado desde tiempo atrás trabajando nuestra mente, ¿verdad? El apóstol Sergio Enríquez dice: el Señor nos va a pesar a cada uno de nosotros. Ese pesar involucra la idea de una medida, porque el peso es una medida. Hay de peso de longitud y cada uno de nosotros sabemos nuestras medidas en tallas. El problema que a nosotros nos van a medir, pero no nos van a medir con el sistema métrico decimal humano, sino que nos van a medir con el sistema de Dios, con la medida de Dios. Con eso es con lo que nos van a medir. En el libro de Apocalipsis dice: medida de hombre, que es medida de ángel. La creación angelical usa una especie de medida espiritual semejante a la humanidad, pero no es la medida de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, el Señor le dice a Juan que tome una vara de medir y que mida el templo del altar y a los que adoran en él, pero que no mida el atrio, porque el atrio fue dejado a los gentiles para que sea hollado. En el aspecto espiritual, vemos que Juan está recibiendo una orden de ir a medir, no solamente un templo, sino a los que adoran en el templo.
¿verdad? Vemos cómo esto va a suceder en el tiempo en el que este segundo ay comience a surgir, porque ahorita recordemos que el primer ay, ¿verdad? El primer ay es la pretribulación, el segundo ay tribulación y el tercer ay es la gran tribulación. Entonces este capítulo 11 abarca parte del segundo ay. Vemos que ahorita en la actualidad, para dar estos temas y hablando esto, es para hacernos reflexionar que como ministerios, como ya lo hemos venido hablando, que los ministerios también son medidas ministeriales. Ministerio del evangelista, tobillos. Nosotros leemos el capítulo de Ezequiel 47 y habla de las diferentes medidas. Esa clase me acuerdo y nunca se me va a olvidar que la pastora aquí, cuando comenzamos en la congregación, ella empezó a orar por cada uno de nosotros y nos decía: tú tienes tal medida y tú, el Señor te quiere llevar a más, pero no te dejas, no te alimentas, ¿no? Y no recuerdo a mí dónde me decía el Señor que yo tenía la medida, pero sabemos que cuando vamos subiendo ministerialmente, pues depende de la medida, ¿verdad? El evangelismo empieza en los tobillos, porque pues el evangelista está cerca de las personas, cerca de los pescados, ¿verdad? Lanza la red y trae a personas, ¿verdad? Y después pasamos cuántos ministerios se han gestado en nuestro vientre. Y así empiezan las medidas: evangelista, pastoral, maestro, profético, apostólico, ¿verdad? Son las medidas. Entonces, el ministerio también ahorita en estos tiempos pues ha sido medido, porque muchas veces puede pasar lo de Moisés, ¿no? Que uno va caminando y todo, pero no llega a la meta y lo sustituyó, ¿verdad? Lo sustituyeron y Moisés nunca sí tenía planeado, pero por un enojo pues ya no llegó, ¿verdad? A esa parte que el Señor le había prometido. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la iglesia, creemos que estamos bien, pero perdemos la meta, perdemos la visión y solo venimos y decimos: sí, todo está bien, pero en el transcurso de nuestro caminar podemos desanimarnos, porque ahorita el ver los pastores que no tienen gente en su congregación puede venir desánimo, desaliento y decir: pues no, creo que esto no es mi llamado, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que ahorita más va a ser más difícil que la gente pueda decir: sí, voy a ir a la congregación, ¿no? Ahora ya es como miedo, temor. Él decía, salió en redes sociales un testimonio de un pastor que le dio COVID y decía, yo no sé por qué la gente le da miedo salir. Dice: si se atiende uno rápido, no pasa nada. Dice: a mí, gracias a Dios, no pasó nada, por mucha oración, por eso y por el otro. Y en ciertos jóvenes, yo apenas platicaba con un joven que me decía que pues él tenía pánico, ¿no? Tenía miedo, pero le dije: o sea, tienes pánico de ir a la iglesia, pero vas a trabajar. Le digo, y me dice que allá en Guatemala no hay transporte, o sea, ahí no hay transporte, dice que solo hay taxis de los que dicen: pues me rento de taxi y hago los viajes, ¿no? Pero me decía que él pedía ride porque no había transporte. Entonces podemos ver que en Guatemala pues es un poquito más difícil, ¿no? Entonces imagínense con esos casos y decir: no voy a ir a la iglesia, o no voy a ir aquí por esta situación, ¿no? Y me decía: la verdad, qué valor
tienes que ir a ensayar o tienes que ir a enseñarle a las personas que les estás enseñando. Dice, porque a mí sí me daría miedo ir. Y le digo, no, le digo, fíjate que ahorita que me estás diciendo, apenas estoy cayendo en razón, en que estoy arriesgando, ¿no? Como muchos dicen, está uno arriesgando su vida, pero le digo, en verdad no me pasó eso por la mente, pero le digo, es de gran bendición, y como menciona la pastora, ¿no? Que el Señor nos tome cuando venga, pues que estemos trabajando. Dice, Dios desde tiempos atrás lleva la cuenta de nuestras medidas y sabe si las hemos alcanzado, la medida que Él quiere que tengamos, o no estamos estancados, y al final del juicio alcanzaremos la medida que Él ya tiene destinada para nosotros. Es poder, ¿verdad?, alcanzar esa medida. No es, por ejemplo, cuando en las empresas o en otras instituciones de gobierno, o más que nada privadas, y dicen, no, pues no, hay mucho trabajo, pero pues no me da la medida, ¿no? Córrelo. Entonces, que no nos suceda eso, que el Señor no nos corra de su remanente, que Él es grande su misericordia, pero si lo vimos que los hizo con grandes siervos, como Saúl, que decía que el Señor estaba con él, pero no dio la talla, y después él pensaba que el Señor estaba con él, pero dice la misma palabra que el Señor ya no estaba de su lado. Dice, tenemos que alcanzar la plenitud de todo y en todo. Seguimos con Apocalipsis 11, del 3 al 4. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Sabemos, y como hemos estado viendo en estudios anteriores, ¿verdad?, que los candeleros al principio, ¿verdad?, menciona que son las iglesias, y ahorita vamos a ver el significado de lo demás. Vamos a comenzar con 2 testigos. Concordancia Strong. A mí me sorprendió esto porque son las cualidades de las que habla de quién van a ser estos testigos. Entonces, cuando dice testigos, en el griego martus, testigo, judicialmente mártir, testigo, testimonio. Vemos que en la clase anterior que la pastora nos dio de los mártires, vemos que mártir, una definición que ella nos dio, es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa generalmente religiosa. En pocas palabras, que da su vida por lo que sea, que quiera recibir los golpes que sean, la persecución que sea, para poder cumplir con esta definición, testigo, mártir. Entonces, un testigo es un mártir. Una de las cualidades de estos testigos es que es un mártir. Recordemos los mártires que nos mencionó la pastora, uno de ellos Moisés, ¿verdad?, Juan, y también mencionaba que hombres de fe. Entonces, mártir, junto con esa palabra, recordemos, volvamos a ese tema que la pastora nos dio. Dice, vamos a ver, nosotros somos una congregación que da a conocer diferentes posturas de la venida del Señor, de la tribulación, de la persecución, de qué más hemos hablado, de las posturas milenarias, de que si primero va a ser la gran tribulación o el arrebatamiento. Sabemos que hay diferentes posturas de todo eso. Nosotros, como maestros en la palabra de esta congregación, nuestra tarea es dar a conocer las diferentes posturas. Y comenzamos con la primera. Comentario Biblia Plenitud. Muchos se van con esta postura, porque estaba viendo comentarios que hacían abajo de las prédicas de los pastores, y muchos mencionaban a Elías y a Moisés,
que son ellos los dos testigos. Estos dos testigos son el testimonio de la iglesia militante, que proclaman el evangelio en medio de señales y milagros. Ellos son identificados internacionalmente como individuos, aunque recuerdan a Zorobabel y a Josué, así como a Elías y a Moisés, ¿verdad? Y aquí menciona que los dos testigos para este comentario Biblia en plenitud son Elías y a Moisés. Vamos a ver otro comentario que también sustenta este mismo definición de estos dos testigos. 42 meses son 3 años y medio. Esta es la última parte de la gran tribulación, donde ya el antimasías haya sido revelado. Jerusalén estará bajo asedio. Estos dos testigos son Moshe, o sea Moisés, y Elías, que es Elías. Moshe representa la casa de Yehudá y Elija la casa de Israel o Efraín. Las dos cosas que están ordenadas: levantarse y predicar la verdad, o sea, el Torah. Entonces, esta Biblia también nos lleva a creer que los dos testigos que menciona Apocalipsis, que se presentarán en este templo, ¿verdad? Está dando la definición de Moisés y Elías. Esa es una de las posturas que algunos de los predicadores que ahorita voy a mencionar las hacen. Estos comentarios nos llevan a una de las posturas en que los dos testigos es Moisés y Elías. Tengamos en cuenta que existen varias posturas que nos dicen quiénes se piensan que son los dos testigos. Nuestro deber como maestros es enseñar las diferentes posturas. Todos conocemos a este pastor que es Armando Alducin. Dice: así será la llegada de los dos testigos del Apocalipsis 2020, ¿verdad? Él menciona, vamos a leer lo que él menciona primero de los dos olivos. Dice: primera postura, doctor Armando Alducin, está en la postura de que esos dos testigos es Moisés y Elías. Figura de los dos olivos destacados para reconocer el ministerio profético, anunciando con sus bocas que va a salir fuego, o sea, palabra. Los testigos son alimentados por el Espíritu Santo. Las posturas, eso también menciona que son alimentados, son guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que él piensa del profeta Elías. Sabemos que en el Antiguo Testamento, pues Elías era un profeta, ¿verdad? Que estaba cerca de Acab y Jezabel. Y vamos a leer lo que en ese tiempo, en su ministerio, en lo que él se movía. Su ministerio, así como trabajó en su ministerio, se cree que va a trabajar en el ministerio cuando esos dos testigos desciendan. Vamos a ver qué es lo que antes hacía Elías. Poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Este pedacito, si ustedes se ven más adelante, lo menciona en que cómo van a obrar estos dos testigos en Apocalipsis. No nos hemos movido de Apocalipsis, ¿verdad? Si alguno quiere, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y también dice que algunas otras cosas de Moisés, pero no lo voy a saltar. Bueno, dice: profeta Elías. Entonces Elías, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Verdad? Aquí vemos cómo él tenía el profeta tenía el poder de, cuando su boca hablaba, decía: Señor, haz descender fuego, ¡pum!, descendía el fuego. Y recordemos esa historia que dejó en mal a los profetas de Jezabel, ¿verdad? Entonces vemos
que se va a manifestar de esta manera. Otro, fuego en su boca, fuego, concordancia strong, fuego, rayo, relámpago, quemar. Desciende fuego del cielo y los consumió. Lo que les mencionaba de acá. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. ¿Verdad? Vamos a ver ahora de Moisés. Sabemos que Armando Alducin dice que este testigo Moisés, él piensa que él es porque antes Moisés, si recordamos y vamos al tiempo de cuando no dejó salir al pueblo de Israel, decían que lo iba a castigar con plagas. Entonces vemos que en el versículo, si me ayudan a buscar, donde dice que tendrán el poder, ya lo perdí. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, lo que veíamos que hacía Elías antes, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las plagas. Está dando una cualidad de que este profeta tiene poder para poder desatar las plagas. Entonces, Armando Alducin menciona que Moisés tenía ese poder en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Primera, vara abrió el mar, convierte el agua en sangre. Después traen con ellos plagas y su uso es como ellos quieran, lo que menciona Apocalipsis 6. Soltó las plagas, eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 7, 8, 9 y 10. Las aguas se convierten en sangre. Plaga de ranas, de piojos, se enferma el ganado, úlcera, granizo, langostas, tinieblas, ¿verdad? Por eso él dice que él cree que ese otro testigo es Moisés. También menciona Elías. Los judíos no mesiánicos creen en el regreso de Elías, se espera en el futuro. En un comentario de un video dice: ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis? Sustentando lo que dice Armando Alducin. Estos judíos aún viven bajo la ley, esperando por el Mesías, por lo tanto Dios les enviará a la persona que ellos más respetan de la historia, Moisés y Elías. Estos dos testigos se van a presentar en Israel para anunciarles que la ley y los profetas anunciaban a Jesús que vino 2000 años atrás. Elías, recordemos que Elías no murió, fue arrebatado, y el cuerpo de Moisés nadie lo enterró. En el libro de Judas menciona que Satanás contendió por el cuerpo de Moisés. La transfiguración nos habla de una anticipación de su segunda venida. Les dejó deslumbrar y les mostró cómo iba a regresar. Y aparece que por esa razón se cree que Moisés y Elías vendrán y volverán a preparar el camino a Cristo. Entonces, ese es lo que Armando Alducin sustenta con estos versículos y con estos comentarios, que los dos testigos para él, su postura es Moisés y Elías. A estos dos profetas el Señor se los llevó de diferente manera. Elías nunca murió, sino que fue transportado. Lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 2. Y Dios entierra espiritualmente a Moisés, ¿verdad? Vamos a ver un video en donde vamos a ver otro teólogo, otro doctor en la palabra, que es Antonio Bolañes, que de esta misma manera sustenta que para él también estos dos testigos es Moisés y Elías.
Betsabé. Y quiero decirle con toda sinceridad, los que estamos en este ministerio sabemos lo que es el espíritu de Betsabé. Porque Jezabel a partir de ese momento desató la furia de persecución contra Elías. Lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Esa persecución, esa furia, hace que solo Elías sabe lo amargo y lo duro que es enfrentarse a esa bestia, a ese demonio metido en esa ramera que se conoce como el demonio del falso profeta. Solo Elías sabrá, igual que solo Moisés sabrá lo duro que es enfrentarse a esos dos elementos. Pero ambos tienen experiencia. Así es que aquí diría entonces, ya estamos diciendo por qué son Elías y Moisés. Aquí estamos viendo a Moisés cuando se presenta frente al faraón, el espíritu terrible, igual se enfrenta a Cristo. Y como estos dos hombres de Dios, en su momento histórico, castigaron al régimen con tantas plagas, ellos hicieron. Moisés con 9 plagas, Elías derramó fuego y enjuició cuantas veces quiso a esa manipuladora, esa reina. Dice que estos dos profetas, estos dos testigos tendrán poder de hacer derramar fuego de juicio. Aunque el falso profeta va a imitar ese poder profundo. Algunos comentaristas relacionan los 3 años y medio con el periodo de hambruna en los días de Elías, debido a que Malaquías predijo el regreso de Elías antes del juicio final, y como que los acontecimientos en Daniel y Apocalipsis preparan el camino para la segunda venida. Posiblemente Juan estaba haciendo una conexión. Es posible naturalmente que los 3 años y medio sean literales. Si es así, claramente reconoceremos cuando tenga lugar, ya sean simbólicos o literales. Sin embargo, indica que el demonio reinará hasta tener un final definitivo. Este es comentario de la Biblia Diario Viviente. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que suba del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces mencionábamos, ¿verdad? De Elías y Moisés, que el doctor Antonio Bolaños también está en la misma postura. Vamos a ver la siguiente, que es la segunda postura, que creen que es Juan y Elías. Vamos a ver este video. De un pastor de la línea de Ebenezer. No viene en ese, pero vamos a mencionar qué es lo que él menciona de este pastor de Elías y Juan, ¿verdad? Él menciona que estos líderes son líderes que no han muerto, y de los líderes que ellos consideran que no han muerto es Juan y Elías, ¿verdad? Como lo mencioné ahí, que van a liderar estos dos testigos. Dice, ¿por qué? Porque alguien no muere 2 veces. Para ellos, ¿por qué? Porque se acerca más a que
Juan mencionaba que él tenía que regresar a sellar. Entonces es por eso que lo consideran. También porque Elías también da a entender que el poder que él tiene, y con todas las manifestaciones, todas que va a descender, que de su boca salía fuego, también es por eso que en esa postura se encuentra. También podemos ver que el apóstol Sergio Enríquez, él también está en la misma, él menciona que él se inclina por esa postura de Juan y Elías. Él también da a conocer, pero dice: yo me inclino por esta postura. Y dice: no nos vamos a pelear porque si va a venir es Moisés, que si va a venir Enoch, porque otros dicen que es Enoch. Dice: no me voy a pelear, simplemente considero, y el Señor a mí me ha mostrado que es Juan y Elías, y por esa razón de que ellos no vieron muerte. La tercera postura, Enoch y Elías, que se piensa que es Enoch y Elías, son vistos como las posibles identidades de los dos testigos, porque son las dos personas en la historia que nunca han experimentado la muerte. El hecho de que ni Enoch ni Elías murieron pareciera hacerlos aptos para la muerte y la resurrección de los dos testigos. Los defensores de este punto de vista sostienen que todos los hombres mueran una sola vez, descalifica a Moisés de ser uno de los dos testigos. ¿Ya vieron cómo aquí en esa tercera postura dice: no, para mí Moisés está descartado, a mí él no creo que sea por él, por esta razón? ¿Y por cuál razón? Por la que dice que ya que Moisés murió una vez. Sin embargo, hay muchos otros en la Biblia que murieron dos veces. Por ejemplo, Lázaro, Dorcas y la hija de Jairo. Así que realmente no hay razón por la cual debemos eliminar a Moisés sobre dicha base. También menciona que sí o no lo eliminen, pero que también podría ser uno de los testigos. Entonces no hay por qué pelearnos. Yo veía los comentarios de las personas que estaban comentando y decían: no, es que tú no sabes, si tú no has leído la palabra, y es que unos piensan que los testigos vamos a ser nosotros, y se empiezan a pelear. Pero como hemos aprendido, y es muy bueno lo que hemos aprendido, que no hay que pelearnos por las posturas. ¿Por qué? Porque esas posturas a lo mejor se las reveló de esa manera Dios, y de diferentes maneras nos revela el Señor y recibimos de diferente manera. Nosotros en estos tiempos no vamos a alcanzar a comprender todo el libro de Apocalipsis, porque es infinito, es enorme. Si te vas a una palabra, de esa palabra te lleva a otra palabra, y así a otra definición, y no sales del versículo 1, podríamos decir. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces igual estoy en la postura de no hay que pelearse porque si es él o porque si no es él. No, simplemente hay que dar a conocer, o nosotros investigamos y ser de mente abierta, de poder aprender unos de otros. Apocalipsis 11, del 3 al 4, pasamos del 3 al 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora vamos a ver cilicio. ¿Por qué estaban vestidos estos dos testigos de cilicio? Concordancia Strong, de origen hebreo 8242, sacó cilicio, el material o vestidos hechos con él, usado como señal de aflicción, cilicio. Entonces estaban vestidos ¿de qué? Estas vestimentas representaban que estaban en aflicción. Vamos a ver otra. Sac, arnero, cedazo, por permitir que el líquido atraviese tela burda y de tejido suelto y grueso saco, usado para lamentarse y por empacar. O sea, de lamento, aflicción. Es por eso que los sacerdotes, cuando ellos bajen, cuando el Señor les dé, cuando este ángel
se les dé la orden, ellos van a bajar y van a estar vestidos así, de silicio, con esta vestimenta, podemos ver. ¿Por qué? Porque la tierra la humanidad va a estar en aflicción, como lo podemos leer, que ellos van a soltar las plagas, las que ellos quieran, van a cerrar el cielo, que no llueva, entonces va a haber no va a haber agua, va a haber hambre, van a haber muchas situaciones en las cuales es por eso que esta vestimenta representa aflicción. Definición agregada al diccionario bíblico: silicio, una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Parece que a veces se le usaba alrededor de la cintura como un cinto, pero pudo haber sido empleado también como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. Entonces van a descender vestidos de silicio, como menciona, ya sea con un cinto, con toda la vestimenta o con un manto. Diccionario Nelson: ceñírselo era símbolo de los lamentos de Judá por los castigos que el Señor enviaba al pueblo. Entonces, si nosotros vemos Apocalipsis, van a ser, ¿verdad? Los moradores van a ser afligidos, dice, van a ser 2 testigos porque la ley del Señor es así. Anteriormente Él lo estipuló. Van a advertir, van a decirles al mundo que se arrepientan, van a ejercer su ministerio en la gran tribulación, que es el segundo año, anunciando arrepentimiento. Y vemos cómo desde capítulos anteriores viene arrastrando que ellos puedan arrepentirse. En Deuteronomio 17:6 al 10 viene un ejemplo, nada más vamos a ir para poder verlo rápidamente. 17, del 6 al 10. Dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas, y el juez que hubiere en aquellos días preguntarás, y ellos enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la secuencia que te indique el del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que se manifieste. ¿Verdad? Vemos aquí cómo el Señor desde un principio tiene testigos, desde un principio tiene medidas, y todo eso que hemos estado aprendiendo va a surgir en este tiempo de Apocalipsis. Uso de silicio en la Biblia, podemos ver muchos ejemplos. Jacob oyó la noticia de su hijo José. Rubén, duelo por la muerte de un hijo en Génesis. O sea, ¿a qué se refiere? Que usaba la vestimenta del silicio para pasar esto que estaba sucediendo, rasgar las vestiduras ante la caída de un ungido, rasgar las vestiduras por la idolatría, cuando Abner fue matado por sus compañeros, ¿verdad? Y podemos ver el sinfín de personajes en los cuales la Biblia, de ellos se vestían. Ya vamos a terminar. Dice: los testigos traían el silicio en representación de la aflicción que va a pasar con los moradores que están en contra de ellos, ¿verdad? Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Vamos a ver qué olivos, griego, geco, incierta, voluntaria, voluntad, olivo, oliva, aceituna, el árbol o el fruto, olivo, olivos de aceituna. Vamos a ver por qué el Señor llama a estos 2 profetas, a estos 2 testigos, a estos 2 mártires de esta manera. Vamos a ver un corto video en donde nos los explica a qué se refiere este árbol o arbusto. Hola amigos y amigas del aceite de oliva con apellido, Virgen Esta. Mi nombre es Antonio López, soy andaluz, nací en la subbética cordobesa y soy un enamorado del aceite con apellido Virgen Esta. En este canal lo que pretendo es dar información sobre el olivo, sobre la aceituna, sobre el aceite y sobre los beneficios que el aceite tiene para la salud, fundamentalmente porque bloquea las células cancerígenas. El objetivo, lo que pretendo con estos vídeos es despertar en nosotros el interés por este producto tan español y tan nuestro, hasta a ver si puedo conseguir que lleguéis a amarlo y conocerlo en profundidad, porque actualmente es la cenicienta de la cocina, la cenicienta de nuestras mesas, siendo como somos líderes mundiales en la producción de aceite de oliva virgen extra, el del apellido. Somos líderes porque España produce el 55% y el 60% del aceite de oliva mundial, y ese es el nuestro, del que vamos a hablar. Si os parece, vamos a empezar con el protagonista principal, que es el olivo. El olivo, aquí está, estoy justamente debajo de él. ¿Es un árbol o es un arbusto? Parece, en principio, que fuera un árbol. Bueno, pues no, es un arbusto. ¿Y por qué es un arbusto? Nace arropado desde abajo. Lo que sucede es que la mano humana lo convierte en árbol podando todas sus ramas para que pueda echar aceituna. Se plantan las esquejes en el suelo. Ahora, últimamente, pues ya los compramos en los viveros, vienen para que se planten. Hay que darles unas grandes podas para mantenerlo joven. Tener en cuenta que el olivo, la primera aceituna la echa a los 7 años, después de los 30 y los 150 es cuando llega el periodo de madurez del olivo, que echa, es cuando más aceitunas echa, de mejor calidad. Cuando pasa de los 150 años, está ya en la época en que empieza a descender y lo utilizamos mucho ornamentalmente para las calles, edificios, pero el olivo a su vez es un obrero que trabaja las 24 horas del día, que no nos pide nada a cambio, al revés, nos da aceitunas y aceite. Y es un obrero que trabaja cuando la temperatura está entre 15 y 35 grados. Es un obrero cuya misión es perpetuar la especie. Es decir, el olivo no trabaja para echar solo aceituna, trabaja para echar semillas. Y la semilla del olivo es también la aceituna. La aceituna es fruto y es semilla. Y es muy importante porque él lo que intenta es pasar todos los años mayores posibles de la vida vivo. Y para ello echa las aceitunas. Y además, el olivo es un espejo. Estas ramitas que veis aquí tienen una correlación, cada una con una raíz independiente. Cada raíz alimenta una ramita. Y esas raíces son de 2 milímetros de grueso. Y alimentan. Cuando podamos, cortamos ramas. Lógicamente, las raíces esas van mandando sal al olivo y como no tienen una correspondencia con una rama nueva, inmediatamente se producen unos depósitos de savia en el tronco del olivo. Bueno, espero que sí. Vemos cómo describe a este árbol, y algo que a mí me dejó este video es la cualidad de este árbol, que está hablando de la cualidad de estos 2 testigos.
estar trabajando día y noche sin cesar, que no pide nada a cambio, que sino al contrario va a dar aceitunas y aceite. Eso que se refiere palabra, que trabaja cuando la temperatura está entre 15 centígrados y 35 centígrados. Es un obrero cuya misión es perpetuar la especie, es decir, para tener semilla. Y la semilla también es aceituna. Este es el fruto y lo voy a mencionar. Muchos dicen que para poder entender Zacarías hay que relacionarlos o leer Ezequiel, Ageo, Apocalipsis y los evangelios para entender este libro y para entender todos los demás. Entonces, si nosotros vamos a sacar un estudio de Apocalipsis o no entendemos Apocalipsis, vámonos a estos libros, Zacarías, Ezequiel, Ageo o Apocalipsis, para poder entender y ampliar más nuestro panorama. Dice, el Señor busca ministerios que den producción en estos últimos tiempos, que siempre estén tirando semilla y que tengan depósitos de savia para seguir generando semillas, ¿verdad? Tipos de olivo es otro video que menciona que existen diferentes tipos de olivo que dan aceituna que pica, aceituna que nos sirve para producción del vino, pero hay una aceituna, se me fue el nombre de la aceituna, pero pueden ver este video, así busquen los tipos de olivo, y mencionan que esa aceituna es muy buena para poder generar el vino. Entonces, si hay diferentes tipos de olivo, quiere decir que hay diferentes tipos de semilla. Entonces, existen sin fin de ministros, pero tú, ¿de qué producción estás haciendo en estos últimos tiempos? Así es, cómo nos estamos produciendo, qué tipo de semilla estamos tirando, y estos los testigos tirarán semilla del evangelio, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de decir arrepiéntete porque va a venir lo peor. Mencionaba ahorita lo vamos a leer, que la bestia, ¿verdad? La bestia va a ganar porque los dos testigos y la bestia van a pelear, y dice que van a morir los dos testigos, pero que al tercer día van a resucitar y que van a subir, y cuando ellos suben se va a desatar un terremoto. Pero si nosotros leemos, dice que este mismo lugar donde fue crucificado, ellos, los dos testigos, también murieron. Dice, los dos ungidos traen tormento, representan la autoridad religiosa. Y ya por último, dice Apocalipsis 5:6, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera. Entonces tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, ¿verdad? Y otra vez mencionamos, los dos testigos tienen el poder, lo que decíamos, para el fuego, vienen vestidos, traen profecía, devoran a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera, o sea que dan muerte. Los testigos traen consigo muerte, poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, el poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Apocalipsis 7:9 dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recordemos el tema que la pastora Silvia nos dio de Abadón, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones serán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. O sea, ahí van a estar, imagínense el cuerpo
cuando muere, cuando no tiene vida, pues huele mal, ¿verdad? Y dice, comentario diario vivir, a este tirano también se le llama la bestia y pudiera referirse a Satanás o a un agente de Satanás, o conocido como el anticristo, ¿verdad? Lo que les mencionaba del primer ay, la pretribulación. En el segundo ay es donde vienen incluidos los testigos. Segundo ay, tribulación de 3 a 4 años, que entra Apocalipsis 10, 3 al 4 y 11, que habla de la tribulación, ¿verdad? De los 7 truenos, los temas que ya la pastora Silvia nos explicó. Y podemos ver que aún no terminamos con el tema de las trompetas. Exacto. Cuando termina esto de los 2 testigos, empieza a sonar la trompeta. Vamos a leerlo. Ya que después subieron, que el Señor fue crucificado y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, lo que ya leímos y que también ya lo leímos, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, iban a estar felices porque estos 2 testigos murieron. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron. El cielo era una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, imagínense hasta qué punto ya empiezan a dar gloria a Dios. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo, aquí es lo que dice, que entra ya la última trompeta de todas las trompetas que hemos venido explicando. Aquí ya termina la 7ª trompeta. Ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, ya que ya mencioné a los 24 ancianos, recuerden que ya no los habíamos mencionado, la Biblia ya no los había mencionado, por estos 3 ayes que han venido surgiendo, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Vean hasta qué momento ya se están arrepintiendo. El que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí están hablando los 24 ancianos. El tiempo de juzgar a los muertos, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿verdad? Y podemos ver en esta pequeña resumen, dice, el apóstol Sergio menciona que las trompetas son habilitadas. Ejemplo, la 6ª trompeta se habilita el segundo ay. Estamos aclarando ese punto, que es la tribulación de 3 a 5 años de duración, y anuncian los juicios. Más adelante menciona la 7ª trompeta, es cuando habilita el tercer ay, que es la gran tribulación, que se piensa que es cuando nosotros ya no estamos. Durante 3 años y medio, esta misma trompeta, también la 7ª trompeta, habilita los más sucesos que se darán en los siguientes
capítulos. En este periodo, la gran tribulación, que dura de 3 a 5 años, justos a los primeros 3.5 de la tribulación, concluye en el periodo de los 7 años, que representa una semana de años, que es la semana 70 de Daniel. Y vemos cómo concluye, ¿verdad?, en esta trompeta. Solo vamos a leer por último lo que dice la revista Rema. Esta séptima trompeta anuncia que viene el reino de Dios, referenciado al reino milenial, al terminar la gran tribulación. En otras palabras, anuncia la sustitución de los reinos de este mundo por el de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta etapa, Cristo no establece su reino de manera inmediata, ya que primero debe acabar con la bestia y su reino en el final de la gran tribulación. Es por ello que basamos en Apocalipsis 11, 15 al 19. Y vemos cómo todo esto concluye, ¿verdad?, en lo que traen esas trompetas, porque faltan muchas cosas que se habiliten. Pero vemos que al término de estas trompetas, lo que leímos, esperemos que conforme a lo que dicen los teólogos, los doctores en la palabra, pues pueda ser, porque como mencionaba, muchas veces todo esto se puede soltar de diferentes maneras, como hemos visto otras revelaciones, pero cuando todo esto pase y nos encontremos en esas situaciones, conoceremos lo que el Señor Jesucristo, lo que el Padre, lo que el Espíritu Santo quiso hablar a nuestras vidas, porque pues nuestra mente humana y nuestra vida espiritual pues a veces está limitada hasta cierto punto. Espero que haya sido de bendición, y esperemos verlos en un rato más. La pastora dará el librito el librito que le fue dado a Juan. Entonces no se lo pierdan.